Bienvenidos a otro video de los derechos romanos en Roma. Hoy vamos a ver los derechos de servidumbre, que es un derecho que es más común de lo que creemos. Si bien tal vez ustedes nunca escucharon nombrarlo, van a ver que es más común de lo que pensamos. Nos metemos entonces en las servidumbres en Roma. Y esta vez, para meternos en las servidumbres, vamos a hacer como una especie de juego enigmático, porque les va a parecer que a pesar de darles la definición y de darles algunos caracteres, no van a tener la menor idea de qué estamos hablando hasta que empecemos a ver los ejemplos. Una vez que nos metamos con los ejemplos, van a ver que era mucho más sencillo de lo que parecía. Sin embargo, no se desesperen. Lo que yo les puedo decir es que no se desesperen. Yo primero voy a dar la definición, voy a hablar de algunos caracteres y después cuando ya nos metamos en la clasificación y empecemos a ver los ejemplos, van a ver que es mucho más sencillo y mucho más común de lo que nosotros pensamos. Lo que les puedo recomendar es que vean todo el video de corrido y que una vez que lo terminen, vuelvan al principio a escuchar la definición y los caracteres porque va a tener mucho más sentido ya sabiendo de qué se trata. Pero no puedo empezar por el final, así que empiezo por el principio. ¿Qué es una servidumbre? Es un poder sobre una cosa ajena. Acá ya estamos hablando de un poder sobre cosa ajena, que el dueño de esa cosa está obligado a tolerar o a permitir. Entonces, lo que podemos ir adivinando respecto de esto es que tenemos una cosa, porque estamos hablando de derechos reales y siempre los derechos reales son las facultades o los derechos que una persona tiene sobre una cosa. Entonces tenemos una cosa, un dueño, y otra persona que tiene sobre esa cosa que no le pertenece algún poder de hacer algo. Por ahora lo dejamos ahí. Y lo más grave es que el dueño de la cosa tiene la obligación de permitir esos derechos que el otro tiene sobre la cosa suya. Las características de la servidumbre, en primer lugar, y lo más importante de todo, es que no pueden constituirse sobre una cosa propia, porque si la definición me está diciendo que es un poder sobre cosa ajena, obviamente no puede constituirse sobre una cosa propia, pero tampoco puede constituirse sobre otra servidumbre. Y además, las servidumbres tienen la característica de ser indivisibles, porque no se pueden dividir en varias partes, e inalienables, porque no se pueden enajenar. ¿Con esto les aclaré un poquito más de qué se trata la servidumbre? No, todavía nada. Todavía no podemos ni siquiera imaginarnos de qué estamos hablando. Así que para poder empezar con los ejemplos, les comento que las servidumbres se pueden clasificar en servidumbres reales y en servidumbres personales. Las servidumbres reales se dan entre dos inmuebles, las servidumbres personales entre una persona y una cosa. Vamos a ver cuáles son. Bien, vamos allá a meternos en los ejemplos a ver si podemos clarificar un poquito toda esta cuestión. Yo les dije recién que las servidumbres reales se dan entre dos inmuebles. Tenemos un inmueble que se llama inmueble sirviente, que es el que tiene que soportar esta restricción. Es decir, el dueño del inmueble sirviente es el que tiene que soportar que otra persona u otro inmueble tenga ciertos derechos o ciertos poderes sobre el suyo y está obligado a soportarlo. El otro inmueble es el inmueble dominante, que es el que se beneficia de esos poderes que concede la servidumbre. El que se beneficia con esos poderes sobre el fundo sirviente no es el dueño, no es la persona del fundo dominante, sino el fundo mismo. Y vamos a pasar al ejemplo para que podamos entender un poquito de qué se trata todo esto. En la primera de las fotografías, nosotros vemos una ruta, un camino, y dos fundos que están linderos a ese camino, ¿sí? El fundo B y el fundo A. Si observamos un poquito más la foto, vamos a ver que el fundo A no tiene salida al camino, no tiene salida a la ruta, y que la única manera de poder salir a ese camino es ese pequeño camino de tierra que hay en el fundo B y que lo atraviesa, por el cual el dueño del fundo A tiene que pasar para salir a la ruta. Eso se llama servidumbre de paso.
Y por la constitución propia o por la disposición propia de los fondos, vemos que si el fondo A no tiene ese caminito a través del fondo B, no puede salir al camino, queda encerrado dentro de su propio fondo. Entonces, el fondo A es el fondo dominante, porque es el que se beneficia de un poder sobre una cosa ajena, que es el fondo B, que es el derecho de pasar a través de ese terreno para poder salir al camino. El fondo B, que es el fondo sirviente, es el que está obligado a tolerar que las personas que viven en el fondo A pasen por el medio de su terreno para poder salir al camino. Entonces, cuando yo digo que el que se beneficia es el fondo y no el dueño, quiere decir que no es Juan Pérez, el dueño del fondo A, el que se beneficia de ese poder, si bien es el que lo va a usar, porque el día que Juan Pérez venda el fondo A Roberto González, no se lleva ese derecho con él, sino que se lo transmite con el fondo, porque el que se beneficia es el fondo y no la persona de su titular. El otro ejemplo que tenemos ahí es la servidumbre de vistas. Imaginemos dos terrenos en la ciudad de Buenos Aires, que uno tiene un fondo con una pileta muy linda y que al lado construyen un edificio de bastantes pisos, como suele suceder bastante seguido en la ciudad de Buenos Aires. En este caso, el señor que tiene la casa con el fondo y la pileta es el fondo sirviente. Y el señor que vive en el departamento del piso segundo del edificio que construyeron al lado es uno de los fondos dominantes. ¿Por qué? Porque cuando el señor del segundo piso sale al balcón que da al contrafrente, tiene como paisaje frente a su balcón todo el fondo con la pileta del señor vecino. Entonces, ¿puede el señor vecino de la pileta prohibirle al señor del segundo piso que mire hacia su jardín y que lo vea cuando está tomando sol junto a la pileta? No, está obligado a tolerar que el señor del segundo piso del edificio de al lado mire todo su jardín y todo lo que él hace en su jardín. Entonces, el dueño de la casa con pileta es el fondo sirviente. El dueño del balcón del segundo piso es el fondo dominante. Y ese derecho de mirar el jardín del vecino se va a transmitir con el balcón. ¿Sí? O sea, no es la persona la que se beneficia, si bien es la que lo utiliza, es el edificio y por la propia disposición en la que está construido el edificio, que no puede ser de otra manera. Lo mismo sucede con el ejemplo de la servidumbre de paso que vimos al principio. Es por eso que estas servidumbres se consolidan de manera permanente, porque mientras se dé la situación de que el fondo A esté sin salida al camino o que el edificio esté al lado de la casa con pileta, siempre que se mantengan esas condiciones, la servidumbre va a estar constituida y no se puede deshacer. Y por la constitución natural de los fondos es que esto se tiene que producir, porque mientras no cambien las condiciones en las que están planteados los inmuebles, no puede desaparecer esta servidumbre. Ya vimos que las servidumbres reales, es decir, las servidumbres entre dos inmuebles, surgen por la disposición natural de estos inmuebles, es decir, por la ubicación que tienen con respecto al otro inmueble. Pero ¿cómo se terminan estas servidumbres? La primera forma de determinar la servidumbre es por confusión, es decir, que la misma persona sea dueña tanto del fondo sirviente como del fondo dominante. Entonces ya no tendría ningún sentido tener que permitir a otro ciertas cosas porque yo soy el dueño de ambos inmuebles. Imaginemos nuevamente el fondo A y el fondo B junto al camino. Si el dueño del fondo B compra el fondo A o viceversa, ya no va a tener sentido ese caminito porque él sería dueño de todo un fondo enorme con salida a la ruta. Lo mismo con respecto a la servidumbre de vistas. La segunda forma de que se termine la servidumbre es por falta de uso, es decir, si quien es el beneficiario de esa servidumbre no hace uso de ella, por ejemplo, si el dueño del fondo A no utiliza el camino para salir al fondo B, entonces después de un cierto tiempo esta servidumbre se termina porque no es necesaria, porque no se utiliza. O bien se puede terminar si la cosa grabada, es decir, el fondo
sirviente se destruye o se deteriora de tal manera que ya no pueda ser utilizado. O bien por renuncia. ¿Quién es el único que puede renunciar? El titular del fondo dominante. Es el único que puede renunciar a ese derecho que tiene de hacer algo con respecto al otro fondo, que es el fondo sirviente. Vamos a ver ahora cuáles son las otras servidumbres. Recién acabamos de ver las reales, vamos a ver ahora las servidumbres personales. Las servidumbres personales, bajo la misma definición de servidumbre, de poder sobre cosa ajena que el propietario de la cosa está obligado a permitir, se trata sobre una relación entre una persona y una cosa. Y antes de especificar cuáles son estas servidumbres personales, quiero hacer una aclaración que es importantísima. Ya lo hablamos en otras ocasiones también, pero es necesario ponerlo de manifiesto en este punto en particular, que es el de las servidumbres. Que es, acá estamos hablando de derechos reales, es decir, de un vínculo o una relación entre una persona y una cosa. No estamos hablando de contratos, no estamos hablando de relaciones entre personas, no estamos hablando del vínculo que existe entre sujeto activo y sujeto pasivo. Por lo tanto, ahora cuando empecemos a ver cuáles son las servidumbres personales, tengamos siempre en cuenta que lo que estamos mencionando son derechos que adquiere una persona sobre una cosa ajena, independientemente de cuál sea el contrato por el cual adquiere esos derechos. Igualmente yo lo voy a ir especificando en cada uno de estas servidumbres, pero me interesa hacer esta salvedad y este hincapié en esta cuestión en particular, porque uno tiende a confundirse el contrato que da origen o que transmite esos derechos con el derecho mismo, ¿sí? Vamos entonces a ver cuáles son. La primera servidumbre personal que vamos a ver es la de uso, ¿sí? En la servidumbre de uso, el dueño de la cosa cede a otra persona el derecho de usar esa cosa. Y en tanto la ha cedido, está obligado a tolerar que el otro la use, porque justamente por eso la ha cedido, ¿sí? Entonces ahí entramos dentro del concepto de lo que es la servidumbre. El que adquiere el derecho de usar la cosa ajena, adquiere esto que nosotros dijimos en el concepto de servidumbre, un poder sobre una cosa ajena que el dueño de esa cosa está obligado a tolerar. Entonces, en el ejemplo que nosotros tenemos ahí en la foto, es el padre que le presta el auto a la hija. El dueño del auto es el padre. Él le permite, le presta a su hija el auto para que lo use y por lo tanto la hija adquiere el derecho de usar esa cosa que no le pertenece, porque es de su padre, ¿sí? Entonces, acá lo que nosotros estamos poniendo el foco es en qué derecho tiene la hija sobre la cosa. No importa por qué título se la transmitió, no importa si se lo prestó o si se lo alquiló, ¿sí? Eso sería la cuestión del contrato por el cual se transmite el uso. Porque si yo tengo un departamento y lo alquilo, yo soy el dueño del departamento, el inquilino adquiere el derecho de uso, ¿sí? Y tiene el derecho de usar la cosa que no le pertenece, porque el departamento es mío. Entonces, acá no importa si yo le cobro o no le cobro, o si se lo presto a título gratuito. Acá lo que importa es el derecho sobre la cosa que adquiere, en este caso, la hija a la cual le prestan el auto a título gratuito o el inquilino que paga por ese derecho de uso, ¿sí? O sea, no es necesario que sea gratuito el uso, puede ser pago, como en el caso del alquiler, pero olvidémonos del contrato y focalicémonos en el derecho que adquiere una persona a usar una cosa que es ajena y el dueño de esa cosa que está obligado a tolerar que el otro la use, ¿sí? Ya sea porque decidió prestarla, ya sea porque decidió alquilarla. Esa es la servidumbre de uso. En el caso de la servidumbre personal de usufructo, el dueño de la cosa le cede a otra persona no solo el derecho de usar el ius utendi, sino también el ius fruendi, es decir, el derecho de gozar de los frutos que la cosa pueda producir. Ya hablamos en otra oportunidad de que esos frutos pueden ser frutos naturales
o frutos económicos. Entonces, vamos a poner dos ejemplos. Yo soy el propietario de un taxi y de la licencia de un taxi y le alquilo a un chofer ese taxi para que de los frutos que produce la actividad económica del taxi me dé una parte a mí, pero otra parte tenga derecho a quedársela a él. Entonces, acá yo soy el dueño del taxi y el chofer que me lo alquila es el que adquiere la servidumbre de usufructo. ¿Por qué? Porque él adquiere el derecho no solo de usar el taxi, sino de además de gozar de una parte de los frutos que produce. Otro ejemplo podría ser, si yo tengo un campo y se lo presto a mi primo, no solo le estoy dando el derecho de usar el campo, sino también de gozar de los frutos que este campo produzca, que puede ser trigo, puede ser maíz, puede ser árboles de manzanas o puede ser cualquier tipo de fruto natural. Fíjense que en el caso del taxi, el derecho que adquiere el chofer es porque paga por ese derecho, ¿sí? En el caso de mi primo, al que yo le presto el campo, es gratuito. Por eso vuelvo al punto inicial. No confundamos el contrato por el cual el usufructuario adquiere el derecho sobre la cosa. Acá lo que estamos observando es una persona que adquiere el derecho de usar y de gozar de los frutos y el dueño de esa cosa que está obligado a permitirlo. No importa si es a título gratuito o si es a título oneroso. Esa es la servidumbre de usufructo. Tenemos acá las últimas dos servidumbres personales. La primera es el derecho de habitación, que es el derecho que se concede a una persona de habitar en una casa ajena, ¿sí? Y acá vuelvo a insistir, no importa si es a título gratuito o a título oneroso, no importa si yo tengo una casa de vacaciones que se la presto a un amigo o por el contrario invito a mi tía a que pase una temporada en mi casa porque vino del exterior. En ambos casos, la persona tiene el derecho de habitar en una casa ajena y el dueño de esa casa tiene la obligación de permitir y tolerar que esa persona habite en su casa, ¿sí? Por eso digo el ejemplo de yo presto una casa de vacaciones, mi amigo que se va de vacaciones a mi casa en Villa Gesell tiene el derecho de habitar en esa casa porque yo se lo permití y yo tengo la obligación de tolerar ese derecho que él tiene. Lo mismo que si invito a mi tía que viene desde España a quedarse 3 meses en mi casa, ella tiene derecho a habitar en mi casa y yo tengo la obligación de tolerarlo, porque acá lo importante es el derecho que la persona adquiere sobre cosa ajena. Y la última de las servidumbres personales que se conocían en Roma y que en la actualidad obviamente ya no existe, es el derecho, la servidumbre de trabajo de esclavo, es decir, era la situación por la cual un ciudadano romano que tenía 10 esclavos permitía que otro ciudadano romano se beneficiara del trabajo de 2 de sus esclavos, no importa a título de qué, sino que donde nosotros ponemos el foco es en ese derecho que tiene el otro ciudadano romano a utilizar esos esclavos que no le pertenecen y beneficiarse de su trabajo. Por ejemplo, se los da para que le arreglen una pared que se le rompió en el patio. Entonces le da 2 esclavos, de los 10 que tiene, le da 2 esclavos, y el que se beneficia con el trabajo de estos esclavos tiene el derecho de hacerlo, no importa, insisto, si es a título gratuito o a título oneroso. Lo que tiene es el derecho de servirse del trabajo de esas cosas, entre comillas, que son los esclavos, que jurídicamente en Roma eran cosas, ¿sí? Y esas entonces son las servidumbres de habitación y de trabajo de esclavo. Muy bien, espero haberles aclarado un poquito más, aunque sea de qué se tratan las servidumbres, de qué se trataban en Roma y de qué se tratan hoy en día. Les reitero la recomendación que les hice de una vez que terminaron de ver todo el video, vuelvan a ver el principio de este video donde hablamos de la definición y de los caracteres y que después de haber entendido
los ejemplos tal vez les resulte un poco más clara la definición y los caracteres. Como siempre, muchas gracias y hasta la próxima, y les dejo las plataformas en las que pueden suscribirse para seguir todo el material que subo sobre estos temas. Adiós.